Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria, una vez más dirigiéndome a ustedes hoy para traerles su horóscopo. ¿Cuántas personas me han dicho, ay, estoy echando de menos su horóscopo, extraño sus horóscopos? Aquí los tienen hoy para que los pongan en práctica en todos estos días, hasta el día que ya se vence, que estamos empezando los de hoy 11. Son 7 días para que también lo puedan disfrutar al máximo. Así es que estos horóscopos hoy, en este día 11, son muy especiales. Y yo invito a todas las personas, todos, saben que siempre les traigo un video muy especial del día 11. 11 para mí es un número muy sagrado y muy especial. También tengo en el canal algunos videos que explican sobre el número 1111. Búsquenlo para que vean lo que se ha venido hablando durante muchos años en estas celebraciones del 11-11 y también porque es un día muy especial y muy respetado dentro de los Estados Unidos de América, es feriado. Este día 11 lo vamos a ver como nosotros lo sabemos ver a nivel espiritual como un número que es prodigioso, un número sagrado y un número muy lindo que tiene que ver también mucho con la numerología a nivel también de la metafísica y todo lo que enseñan los maestros ascendidos en esta metafísica que practicamos en el día de hoy del yo soy. Entonces, aquí tengo unas velitas pequeñitas. Estas son estas velitas que son así. Y yo les voy a pedir que enciendan 11 velas. 11 velitas, enciéndalas en cualquier parte que se encuentran. Pónganlo como una mandala. Pueden ponerlo en forma de pirámide o lo pueden poner como ustedes quieran. La cosa es que pongan 11 velitas. Por cada velita hagan una petición que ustedes desean, pero también entre las peticiones, escriba en las velitas con un cerillo que usted va a hacer aquí escribiendo en la misma velita. Ponga lo que usted quiere hacia alrededor, escriba con un cerillo, pero también no se le olvide escoger una, dos, tres velitas y ponga gracias. En otra ponga estoy agradecido o agradecida. Y en otra puede poner gratitud para que todo eso vaya funcionando con ustedes. Así que 11 velitas, haga sus peticiones y por lo menos coja unas dos o tres velitas y no se le olvide escribir gratitud. También puede poner gracias y también puede poner estoy agradecido o agradecida. Esto le va a ayudar mucho para que usted también le dé iluminación a sus deseos en el futuro y para su protección. Hágalo en este oráculo, se lo estoy diciendo, y cada quien hágalo en su signo, no importa cuál signo sea usted. No vaya a creer que es especial para un signo, es una recomendación como receta espiritual que les estoy dando. Siempre cuando se ponen estas velitas hay que poner una copa de agua. Si va a hacer una mandala, ponga la copa de agua en el medio, o si va a hacer una pirámide, póngalo al lado, pero haga siempre su oráculo de la manera que usted quiera y ponga una copa de agua. Siempre hace falta cuando hay velas encendidas poner una copa de agua. Ahora yo le digo a todos, gracias por estar aquí, bienvenidos a todos. Y voy a traer el signo de Aries para que usted también lo tenga. Tengo estas cartas preciosas, estas cartas son muy bellas. Son unas cartas que tienen así, estos símbolos que tienen que ver mucho con las runas, pero son cartas zodiacales también de la astrología. Vamos a ver la carta que a usted le sale para poderle dar alguna explicación. Y aquí tengo también las cartas de los ángeles. Vamos a hacer esta carta de ángeles, una para cada quien. Y vamos a empezar acá por el signo de Aries. Vamos a ver la carta que le sale a Aries aquí. Una carta es suficiente para lo que me diga para Aries, porque estos son unos símbolos como si fuesen los símbolos de las runas. Para Aries le dice, bueno, aunque Aries pertenece al planeta de Marte, también le dice que Júpiter y Saturno le pueden ayudar en gran manera, en gran forma. También le está diciendo por acá que tiene que toda esta parte de su aura hacia arriba, como que está un poquito, yo diría, retrograda
o un poquito sucia, hay que limpiarla un poco. Hágase en algunos baños de flores o algo que ustedes deseen. Hasta pueden también hacerse una limpia de las que aquí se han enseñado para poder también limpiar y poder quitar un poquito ese peso que se le ve a Aries ahí, que están un poquito así saturados y es de aquí para arriba. De aquí para arriba traten de alivianar esa parte, que todo esto de aquí arriba tiene mucho que ver con nuestras chakras también. Y esto también es muy importante para la salud, para el dinero, para el amor. Hay que despejar la energía. También para Aries, les recomiendo que encienda sus velitas. No deje de encender sus velitas y haga su petición. En cada velita haga su petición. Los signos de hoy son muy importantes, son muy especiales para que puedan hacer su petición aquellos que lo pueden lograr ver en este día. Pero si usted no puede verlo en este día, ya que estamos en el mes 11, hágalo cuando ya venga el próximo oráculo de los horóscopos. Traeremos otras recomendaciones, pero todo este mes es número 11. Usted puede hacerlo cualquier día, pero si lo hace hoy, con mucho más razón, la energía le va a ayudar mucho. Para Aries, recuerde que le ayuda Júpiter y también le ayuda Saturno. Tenemos para acá también, para Aries, la comunicación sana y las relaciones con personas te va a ayudar mucho, aunque usted no le caiga bien a las personas, aunque las personas hablen mal de ti o te tengan envidia o algo así, usted páselo y siempre que pueda, pues hábleles a esas personas hipócritas, como se sabe saber, con cariño. Revuélvales, como dice nuestro Buda, que hay que devolver el veneno que nos mandan y a veces hasta con un cariño y con un saludo cordial se está portando usted de diferente manera y le está dando a saber a su otro enemigo oculto que usted es diferente. Aplique esta receta que le da aquí su ángel guardián. La comunicación clara y asertiva, dice, da los diálogos que salen también del corazón a corazón y te ayudan a comprender y a ser comprendidos. Así es que hay muchas personas por allí amargadas y también a veces necesitan de una palabra de aliento y puede hacer que a Aries le toque algo, una misión en este momento, cumpla su misión Aries. Tenemos el número 15, tenemos el número 21, qué bonito número, y también tenemos el 4 para este signo de Aries. Vamos a ver aquí qué dice Tauro. Vamos a ver Tauro, lo que sale para Tauro acá. Para Tauro saco las dos cartas de una vez. Saco la del ángel, saco así dos cartas, una de su ángel y una de su oráculo del zodiaco. Para Tauro tenemos el sol alumbra a Tauro en toda su intensidad. A los Tauros, especialmente a las Tauras de femenina, dice, está el sol que calienta, dice, para estos seres espirituales, para estos seres terrenales que puedan desenvolverse en esta vida que les toca y todo lo que quieran conseguir. Tiene acá también un símbolo muy bonito que viene siendo de una runa y le da protección. Así es que este símbolo de protección para Tauro, muy bueno, especialmente estas personas de Tauro que tienen buenos sentimientos, que son buenas personas, porque hay de todo en la viña del Señor. A veces hay personas que tienen un signo, pero depende la hora que han nacido y depende el día, si también serán del propio signo o estarán mezclados con otros signos. Pero gracias que tiene acá este signo de Tauro, el sol conectado con Tauro. Y tenemos por acá también la otra cartita muy bonita y le dice progreso y perfección. Pero prefiera mil veces progresar y no la perfección, porque no existe, Tauro. La perfección no existe, pero puede hacer lo máximo para que pueda también salir adelante, le dice acá, y también aprovechar todas las oportunidades que vengan de cerca y también de lejos. Así que Tauro tiene muchas oportunidades, tanto de cerca como de lejos. Tenemos por acá el número 8 para Tauro y el número 1, qué bonito número también para Tauro. Y tenemos también el número 14. Estos números para Tauro, y no se le olvide a Tauro también hacer sus velitas y hacer su petición. Vamos a ver aquí Géminis, una carta para Géminis y otra carta, dos cartas diferentes, una de una y otra de otra. Tenemos por acá la carta que le toca y le dice, no te preocupes, Géminis, porque aunque andas un poquito así cabizbajo, tienes a Mercurio que te está ayudando, que te está
protegiendo. Y además de eso, pues Mercurio, como quiera que sea, le toca también al signo de Géminis para la protección. Una protección muy bonita y también pida como a un ser de luz que sea de luz azul para que también le ayude a su desenvolvimiento, para que puedan también conseguir todos sus deseos y puede hacerlo hasta cuando haga sus velitas de petición. Pero estos seres de azul puede ser hasta el Arcángel Miguel y puede ser cualquier otro ser y hasta la Virgen María que también tiene también de alguna forma el vestido azul, o sea, su atuendo azul. Así que para este signo de Géminis, adelante, nada para atrás, porque todo está muy bien marcado para Géminis. Y también para Géminis tenemos aquí purificación y desintoxicarse. Hay que desintoxicarse tanto espiritual como mental y físico. Le hace falta esas tres ayuditas a Géminis. A veces para ayudarse hasta de una limpieza que uno puede, a veces un laxante o algo así le ayuda también a mover todas esas toxinas que están allí amontonadas. Y también puede hacer algún despojo o algo que le va a ayudar a Géminis y a la misma vez también algún ejercicio de meditación mental. Pedirle al Espíritu Santo que le ayude y que le traiga esa claridad en su mente que usted tanto está pidiendo. Esto para el signo de Géminis. Tenemos acá el 23, tenemos también el 17 y tenemos aquí el número 9. Vamos a ver ahora lo que dice el signo de Cáncer. Para Cáncer tenemos por acá. Para Cáncer tenemos la letra muy bonita también. Estas letras son de prosperidad. Son letras bonitas. Y a la misma vez le dice que le está acompañando Saturno. Saturno cerca también de Cáncer. Y ayudándole y trayéndole también algunos cambios a Cáncer. Aproveche al máximo todas las ideas que pueda tener, especialmente que estamos en la luna creciente. Y esta luna creciente la pueden cualquier signo también practicar para su crecimiento y para su evolución. Tenemos también esta carta de su ángel que le dice, permítete brillar como tú eres. Brilla, Cáncer, que tú tienes mucha luz para brillar y esta luz debería de ser una luz plateada, brillante, ya que el color plateado y el color blanco es del signo de Cáncer. Tenemos también aquí el número 7 para Cáncer, tenemos el número 5 y está también el número 18 para este signo. Vamos a ver ahora lo que dice Leo. Sacamos a Leo por acá y Leo tiene también una carta muy clara, muy bonita acá y dice lo acompaña Mercurio, Mercurio doble lo acompaña Mercurio a Leo. Así que no tiene escapatoria de que crea que está solo, no, al contrario, está muy bien apoyado, muy bien amparado por los planetas y por su propio signo zodiacal. Así que para adelante el signo de Leo, que no hay que estar negativos ni nada porque hay mucho para pedir, mucho para hacer, mucho para crear. Una velita de estas, escriba todo lo que necesita, lo que quiera y a la final recuerde dar las gracias. Estoy agradecido con gratitud. Tenemos también acá para el signo de Leo esta carta tan bonita. Le dice, desvelarte por ser auténtico, no copies a nadie. Brilla con tu propia luz, Leo. No andes copiándote de nadie ni nada porque no vale la pena. Brilla con tu luz propia. Eso le dice este signo de Leo que tenemos acá. Y también tenemos el número 3, tenemos también el número 17 otra vez. Y también tenemos el 24, 2, 4, 6. Qué bonitos números tiene aquí este signo. Vamos ahora aquí con Virgo. ¿Qué dice Virgo por acá? A Virgo tenemos estas cartas por aquí. Y para Virgo tenemos esta carta también muy importante. Una carta que lo acompaña Neptuno. Neptuno, un gran planeta, acompaña a este signo también. Y tenemos por aquí también esta luz de su ángel guardián. Le dice ceremonias y celebraciones vienen pronto, pero ayúdate para que eso venga, porque hay que orar, hay que también rezar, hay que ponerse con Dios, acercarte a los ángeles, llama a los ángeles, haga todo lo que tenga que hacer, pero trabaja para tu atracción con estos ángeles de luz que están siempre para ayudarnos, para estar siempre con nosotros. Así que hay que darle gracias a todos los ángeles para este signo de Virgo y para adelante, para atrás, nada que ver. Todo es como
impulsarse a ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque signo con signo también se ayuda. Entonces tenemos por acá todos estos signos que ya están aquí, los 6 signos primeros del zodiaco. Pero bueno, tenemos también para este signo de Virgo, tenemos el número 6 y hay el 4, qué bonito, 6 y 4. Y tenemos también el número 23. Hay que aprovechar al máximo este signo para el signo de Virgo y una velita para que la pueda encender y hacer todas sus peticiones. Esta es la forma que les he traído hoy. Un mensaje muy corto, pero para el buen entendedor siempre digo que con las pocas palabras se entiende. No hay necesidad de agobiarnos tantos con el amor, con el dinero, con la salud, cuando una sola palabra nos puede llenar de todo lo que necesitamos. No necesitamos porciones de salud, ni tampoco porciones de lo que es prosperidad, ni tampoco porciones de el amor. Necesitamos algo completo, algo bonito y que eso venga completo para cada signo. Por eso tenemos que apurarnos, preocuparnos para tener todo lo que tiene que ver con nuestro entorno y nuestra vida espiritual completa. Cuando ustedes están completos, cuando ustedes están llenos, cuando ustedes están felices, cuando todo brilla, todo viene. No hay que esforzarse por conseguir nada porque todo viene por añadidura. Así es que por favor vayan haciendo sus velitas hoy, 11 velitas, y dedíquelas al universo divino y precioso. Escriba lo que usted quiera escribir también y deje que las velitas se terminen. Una vez se finalizan, póngalas para afuera. Hágase su bañito también, si no tiene cómo hacerse nada, su baño normal que coge con la ducha, hágalo con una velita encendida y un inciencito. Y cuando usted está bañando toda su aura, todo, también el incienso ayuda mucho. Un incienso de jazmín, de lavanda, de rosas, un incienso que esté más o menos así de esa calidad. Así que felicidades para todos los signos. Suscríbanse a nuestro canal para que tengan estos horóscopos de esta manera, que son más fáciles para que usted los pueda tener. Suscríbase a nuestro canal, regálenos un like. Y para las consultas personalizadas, no se le olvide visitar nuestra página web. Estoy llenándome mucho de consultas en este final de año. Muchísimas personas dentro de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, quieren saber qué les repara su futuro, qué hacer o qué no van a hacer. Mucha gente se están haciendo su consulta para esta época. Usted mande un email o un texto solicitando su consulta y yo le daré a saber para cuándo tenemos esa consulta. Váyase a WhatsApp, que ahí está bien explicado cómo usted haga su consulta. Gracias a todos por estar aquí. Les quiere Moira Victoria. Gracias por su apoyo. Gracias por todo y aplíquense a estos signos zodiacales. Hasta entonces, les habló Moira Victoria.